Bueno, saludarlos a todos, darles la bienvenida en este conversatorio especial que tiene que ver con este Día Mundial de Prevención del Suicidio. Entonces, en relación a eso, la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica ha planteado este conversatorio especial en 2 horarios, en este horario de las 11:30 y después de las 14 horas, donde vamos a tocar temas relativos al acercamiento, el tema del suicidio, y también darle la relevancia que tiene, porque igual tenemos que considerar que el tema del suicidio es un tema de relevancia mundial, por eso se recuerda actualmente, y en el fondo también aprender a empezar a hablar de estos temas, porque es la única forma de que podamos empezar también a prevenir situaciones que tienen gran importancia en términos de salud pública, como decía, en términos de la cantidad de suicidios que ocurren en un año. Más de 800.000 personas mueren por esta causa. Entonces, un tema de prevención que tenemos que abordar directamente, que va a ser nuestra instancia como para poder comenzar oficialmente a hablar más del tema y poder abordarlo. En ese sentido, también quiero presentar a Patricia Pérez, que va a estar hoy día con nosotros, es la jefa del Departamento de Calidad de Vida del Estudiante, por si también quisiera comentar algo, no sé si ahora o después a propósito de las preguntas, no sé si ahora Pati, así como de introducción. Volumen tienes que decir. Yo quisiera saludarlos a todos, a todas, y nada, voy a estar ahí disponible para hacer algunos comentarios en algún momento, decir que la temática la considero de extrema relevancia, creo que es urgente que aprendamos a hablar de suicidio para prevenir. Bueno, en relación con eso, entender que el suicidio entonces es entendido por la Organización Mundial de la Salud como el acto deliberado de quitarse la vida, ¿ya? Y que en ese sentido tiene múltiples causas, que igual vamos a abordar con los distintos psicólogos que nos acompañan esta mañana, y que también es importante reconocer en términos de datos que sí se sabe que son más hombres que se suicidan que mujeres. También es un dato que podemos después reflexionar y comentar, ¿ya? En relación a eso, quiero presentar a los expositores. Esta mañana nos acompaña Verónica Vázquez, psicóloga clínica de UPS, María Luisa Hausdorff, psicóloga clínica también de UPS, y María Eugenia Villarreal, que es nuestra psicóloga también de UPS. Entonces voy a empezar a dar la palabra para que ellos puedan ir presentando. Pati. Beatriz, disculpa, sí, y saludamos al vicerrector también de Apoyo al Estudiante, el doctor Bernardo Morales, que nos está acompañando en esta oportunidad. Sí, buenos días, vicerrector, y también pedirle unas palabras entonces. Buenos días a todos y a todos. Sí, yo quise estar acá porque yo creo que es un día muy relevante para todos, ¿eh? Más aún cuando esta pandemia, también la crisis social, ha incrementado, digamos, todo el deterioro de la salud psicológica. Y esto, la pandemia lo ha incrementado aún más, y esto vaticina, según los expertos, digamos, que tenemos que preocuparnos de algo en lo cual Chile carece mucho, ¿no? Chile no está preparado para afrontar situaciones en las cuales haya entre comillas, un posible incremento, digamos, en el número de suicidios. Para eso tenemos que irnos preparando, y estas son las instancias en las cuales nosotros nos vamos a ir preparando y vamos a ir desestigmatizando este concepto, ¿eh? Del cual sí tenemos que hablar y tenemos que afrontarlo. Así que bienvenido a todos y muchas gracias por estar aquí, y ojalá que esto sea provechoso para todos y podamos de esta forma dar el puntapié inicial para que esto se difunda hacia otras comunidad, a otras partes de la comunidad universitaria y también externa. Yo creo que la Universidad de Santiago tiene una gran labor, considerando que en Chile no hay sociedad de suicidología. Nosotros ahí podemos hacer un avance muy importante para contribuir al país, como siempre lo hemos hecho por lo demás. Así que los felicito por estos conversatorios y gracias por permitirme estar presente. Gracias por estar también. Bueno, vamos a comenzar. Para eso yo les comento, la idea es la siguiente. Nuestros psicólogos van a presentar un aspecto en relación al suicidio como insumo para que podamos pensar y reflexionar, y a la vez yo les voy a pedir que mediante el chat vayan haciendo algunas preguntas que vamos a recoger. Ahí, si no está Ángeles, le pediría a Víctor, si está por ahí. O Omar, si estás también. Omar, ¿puede ser? Acá Omar, Víctor, ya. Sí, estoy acá también. Ya. Víctor, entonces, que durante la trayectoria puedas ir viendo preguntas para que después esa
las puedes después mencionar en voz alta para que los expositores los puedan contestar. Claro. Entonces partimos con las presentaciones. Verónica presenta en primer lugar, me decía después María Luisa, y continúa María Eugenia. Así que les voy a pedir ahí, estoy compartiendo pantalla para que puedan poner una presentación. María Eugenia, Verónica, no sé si tienes volumen ahí. Sí. ¿Tienes volumen? Sí, parto yo. Bueno, no sé si pasamos inmediatamente a la primera lámina, ¿no? Yo voy a presentar en estos minutos, voy a hablar un poco en torno a los mitos en torno al suicidio, ¿ya? Partimos un poco con este tema porque de alguna manera permite como introducirnos en el tema del suicidio. Creo que es importante mencionarlos. Voy a mencionar algunos, los más relevantes, un poco para ir generando, ir activando reflexiones, inquietudes en quienes nos están escuchando y viendo, ¿no? Es importante, a ver, porque es difícil hablar de este tema, ¿no? Es difícil en los equipos de salud, es difícil para las personas que están pasando por algún momento difícil y que a lo mejor en algún momento han pensado en la alternativa de morir o quitarse la vida. Es difícil para las personas que están alrededor de esa persona hablar del tema. No es fácil. De hecho, yo creo que ya plantear hoy día, perdón, disculpen, está rebotando. Vamos a poner los audífonos. Pido disculpas por estos impases, pero tuve serios problemas ayer con mi computador, tuve que conseguirme otro para poder y ha significado trabajar con una herramienta con la que no trabajo habitualmente, ¿no? Entonces hay temas técnicos que de repente esperaría que no ocurrieran, pero que pasan, ¿ya? A ver si ahí entonces no sé por qué, porque estaba rebotando. No sé si sería el tema de mis audífonos, pero me escuchaba bien a mí ahora? misma. ¿Se escucha bien ahora? A ver. Ahora sí, disculpen. Bueno, el tema de las creencias es súper importante de abordar, porque todos desarrollamos creencias respecto a nosotros, a lo que nos pasa, a los problemas que tenemos, acerca de por qué nos ocurren, y esas creencias que vamos construyendo afectan o determinan finalmente cómo nos relacionamos con ese tema, y en este caso en particular, también nosotros hemos ido como construyendo, o tenemos ciertas creencias en torno al suicidio, ¿ya? Y muchas veces esas creencias son como un poco inconscientes, no siempre las tenemos tan claras, ¿no? Entonces, si nos cuesta hablar del suicidio, va a ser difícil que podamos como ayudar a alguien, siendo que a lo mejor sí podemos ayudar a alguien, ¿no? Es difícil instalar este tema a nivel público como en los espacios privados, personales, ¿no? En nuestra experiencia como equipo, este es un tema que ya hace años como que le hemos estado dando vuelta, y yo creo que hoy día igual este evento representa como un hito, porque es la primera vez que en el fondo se plantea así explícitamente un conversatorio respecto al tema de suicidio, porque a veces hablamos de depresión, porque a veces tocamos el tema indirectamente, no, hoy día ya como que lo estamos planteando de manera bastante directa, y creo que eso significa un poco derribar uno de los tantos mitos que hay en torno al suicidio, ¿no? El primero de ellos justamente tiene que ver con el hecho de que pensamos, o a veces podemos tener el temor, de que si hablamos del suicidio con alguien, podemos incitar a que la otra persona lo cometa, ¿no? Porque de alguna manera tenemos como la fantasía de que si a lo mejor tocamos el tema, o le decimos que a una persona que sospechamos que pueda estar pensando en el suicidio, si se lo tocamos, a veces tenemos como el susto a que por el hecho de mencionarlo, la otra persona va a tomar esa idea y la puede hacer efectiva, ¿no?
Y es un mito, efectivamente. O sea, ese mito tiene mucho más que ver con nuestros temores, ¿no? Porque hablar de suicidio significa finalmente hablar de la muerte. Y entonces si yo pongo ese tema en una conversación con otra persona, ¿no? Por ahí puedo también tener como miedo de que si esa persona hace algo, yo me puedo sentir responsable de eso, ¿no? Entonces, eso es como una idea que un poquito está ahí, ¿no? Y, y no solo con respecto al suicidio, si lo quisiéramos hacer extensivo, con respecto a muchos temas a veces uno no los aborda porque le tiene mucho miedo, ¿no? Hablar de suicidio implica hablar de la vida, implica hablar de la muerte, implica hablar del sentido de la vida, y la verdad es que es una alternativa que a más de alguien que esté sufriendo se le puede pasar por la cabeza. Y hablarlo puede ser tremendamente aliviador. Nosotros en la consulta recibimos, a mí me ha tocado recibir alumnos que vienen muy agobiados y vienen solo agobiados por el puro hecho de que se les haya atravesado la posibilidad de querer morirse porque querían descansar, de querer morirse porque ya no saben qué hacer, porque ven que todo está negro, que no hay esperanza en nada, ¿no? Y para esas personas incluso el puro hecho de que ese pensamiento se le atraviese le genera mucha angustia. Y hablarlo, entonces, permite aliviarse, ¿no? Permite como poner las cosas ahí en la mesa, ordenarlas y, y además escuchar al otro, validar lo que pueda estar sintiendo y buscar alternativas, ¿ya? Por eso lo puse como primero, porque de verdad es como el central, ¿no? Es un mito que está ahí, que está en nuestro como inconsciente y que está como en el colectivo, ¿no? de la sociedad. Ahora, esto también tiene mucho que ver con el manejo que hacen los medios respecto de este tema. O sea, tenemos susto de hablar de este tema porque, y eso a veces también puede tener que ver con que la manera en que se aborda y el cómo se aborda, eso sí que puede ser dañino. No el hablarlo, sino que la manera en que se hace, el cómo nos acercamos a este tema, cómo lo tratamos, ¿ya? Pasamos a la segunda, los otros. Entonces, el mito anterior es como una creencia que tenemos que es como así general, ¿no? Que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Como con nuestros sustos, con nuestros fantasmas al respecto. Hay otro conjunto de creencias que nosotros también podemos tener y que tienen relación con la persona que puede estar pensando en suicidarse, que puede tener ciertos gestos o en su comunicación como en relación al suicidio, o que a lo mejor de frentón quizás ha hecho intentos, ¿no? O sea, también nosotros nos construimos como una idea o una imagen respecto a la persona que puede potencialmente cometer una conducta suicida, ¿ya? Y entre esos mitos está, por ejemplo, que la persona con conducta suicida está decidida a morir, ¿no? Como si fuera su norte y como si nada más la pudiera hacer cambiar. Muchos de estos mitos tienen implicaciones en, en, en la posibilidad, o sea, en cuanto nosotros, respecto a cuánto creemos que podemos influir nosotros, podemos prevenir. Si nosotros pensamos que alguien está decidido a morir y que no podemos hacer nada al respecto, obviamente vamos a sentir que nuestras posibilidades de acción son muy pocas, ¿no? Y la verdad es que muchas veces las personas que han pensado en matarse no están tan decididas a morir. Eso es una alternativa que pasa por su mente. Pero muchas veces lo que hay es una tremenda ambivalencia. En el fondo muchas veces quieren vivir, pero en las condiciones en las que están viviendo o la situación de sufrimiento que están pasando, les hace pensar en esa alternativa. Están como literalmente en una balanza, ¿no? Y muchas veces creo yo que lo que quisieran es creer, ¿no? O que pueden solucionarse las cosas, o que puede haber alguna posibilidad. Entonces, se mueven mucho en esa ambivalencia, ¿no? Estoy pensando en esta alternativa, pero en realidad lo estoy pensando porque no estoy tolerando esto que estoy sufriendo. Pero si a lo mejor la situación cambiara, o a lo mejor, ¿no? Si no tuviera este problema, mi vida sería distinta y mi motivación para vivir también sería mayor, ¿no? Así que ese es un mito. Las personas que hacen intentos, no siempre tienen tan decidido que es eso lo que quieren, ¿no?
así como esto de quien lo dice no lo hace y quien lo hace no lo dice, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando detectamos que alguien está en la casa, ¿no? Está hablando de la muerte, dice, no, ya, si yo no sirvo para nada, lo mejor es que yo me muera, ¿no? Que son frases que uno escucha a veces, ¿no? Y entonces cuando las escuchamos, como que le bajamos el perfil, ¿no? No, sí, lo está diciendo por decir nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque si quisiera hacerlo, no lo diría, lo haría nomás, calladito, ¿no? Entonces, esto apunta al hecho de que no hay que bajarle el perfil igual. O sea, cuando alguien está expresando alguna desesperanza, cuando alguien está como poniendo en voz alta o está comunicando algo, eso es una señal de que algo le está pasando, ¿no? Así que no es cierto, porque alguien que dice que se va a matar, sí, puede hacerlo, ¿ya? Eh, no solo lo va a hacer. Sí puede pasar a veces que hay personas que planifican mucho, lo tienen todo ya tan decidido, y entonces el hecho puede ser muy sorpresivo. Pero la verdad es que las personas que cometen suicidio siempre mandan señales, siempre dicen algo. Y nosotros los escuchamos, los percibimos, pero como que no hacemos el registro. Nosotros filtramos mucho lo que los otros dicen, también por temor, porque es una realidad que no queremos que ocurra. Entonces no la vemos. No vemos las señales, porque no pensamos que va a pasar o porque no queremos que pase. Y otro mito es este hecho de que quien se suicida tiene una enfermedad mental. De repente en torno al suicidio hay mucho misterio también por la manera en que se comunica, hay mucho como oscurantismo, ¿no? Las personas que se suicidan no todas tienen una enfermedad mental. Si bien es cierto que puede haber ciertos como trastornos, por ejemplo, si alguien está pasando por una depresión severa, evidentemente en ese momento va a estar pasando por un estado como de mucha desesperanza, en que ve todo muy negro, y ese puede ser un factor de riesgo, pero no es causa. Se ha visto que de repente puede haber una asociación, una comorbilidad entre la ideación o los intentos suicidios con algunos trastornos mentales, ¿no? Pero la verdad es que uno no es causa de lo otro. Las personas que a veces piensan en la posibilidad de suicidarse son personas también sanas y que están sufriendo, ¿no? La siguiente, por favor. Y así como teníamos un conjunto como de creencias que giran en torno a la persona que tiene ideación suicida o que puede tener algún intento de suicidio o que eventualmente se suicida, también vamos desarrollando ciertas creencias que tienen que ver un poco o van en la línea como de las posibilidades de hacer algo. O sea, tenemos una serie de creencias que van a afectar directamente al, a, la, a cómo percibimos nuestra capacidad para influir en el otro y por lo tanto para prevenir, ¿no? Una creencia errónea es que la mayoría de los suicidios ocurren sin advertencia previa. Como decía anteriormente, hay señales de alerta, ¿no? Que a lo mejor más adelante en la discusión las podemos discutir, pero las personas siempre mandan señales, ¿no? Son gestos, pensamientos, actitudes, conductas, a veces no lo dicen, pero están teniendo ciertas conductas, ¿no? Ciertos cambios en su comportamiento que en el fondo están advirtiendo que algo les está pasando internamente, ¿no? Entonces, sí hay una advertencia y es importante quizás hablar de este tema para poder ver a qué le prestamos atención en el comportamiento del otro, que puede ser una señal. Pueden ser muchas señales, muchos comportamientos. Uno solo no basta para pensar en que el otro va a cometer un intento de suicidio. Pero sí es importante tenerlos presentes, es como afinar la percepción, como afinar la discriminación para poder advertir y captar y sentir lo que le está pasando al otro y estar un poco alerta, ¿no? Y en la misma línea, el suicidio no se puede prevenir, el suicidio sí se puede prevenir, ¿no? A través del apoyo directo, ¿no? O sea, es muy importante cuando alguien está como en un periodo crítico, el apoyo, el que de pronto encuentre a alguien con quien pueda sacar todo lo que está pasando por dentro, aliviarse, ser escuchado, sentir que otro se interesa por él, ¿no? Y de alguna manera
el suicidio se puede prevenir como tomando medidas y acciones que vayan dirigidas a promover los factores protectores, ¿no? Hay factores, hay situaciones, hay condiciones, hay habilidades también que uno puede aprender y adquirir, que a uno le van a permitir afrontar los conflictos de una manera distinta, tener una mirada de la vida un poco distinta, y de este modo vamos a estar por ahí, quizás indirectamente, previniendo o disminuyendo la posibilidad de que una persona llegue a un estado de tal desesperanza o de sufrimiento que sienta que no hay más alternativa que acabar con su vida, ¿no? Entonces hay distintos como caminos. Por supuesto que cuando llega una persona que está como en crisis, la intervención es más directa, ¿ya? Muchas veces ahí la intervención y el apoyo va dirigido a que esa decisión, esa persona no la tome en ese momento y la postergue, y entonces así alargamos un poco el plazo para que ella pueda reflexionar y pueda un poco dilatar esta decisión, ¿ya? Así que sí se puede prevenir, y uno de los caminos para ello es justamente empezar a hablar. Al principio, cuando yo hablaba de esta dificultad para hablar, yo creo que también muchas veces está el temor como que si instalamos el tema en el espacio público, vamos a normalizarlo. Ya, esto es parte de la vida cotidiana. Y no es así, ¿no? Significa visibilizar algo y visibilizar el sufrimiento y la necesidad que hay detrás de ese acto. Y la última, para no extenderme más, es que una vez que existe una conducta suicida, siempre se tendrá, o la otra es quien se repone de una crisis, no recae. Acá hay una especie como de polarización, ¿no? Como una creencia un poco polarizada. Es como el que alguna vez intentó suicidarse o lo pensó, como que ese elemento va a estar de por siempre en su vida. Sí, siempre la posibilidad de terminar con la vida para alguien puede ser una alternativa de respuesta a algo. Sí, puede serlo, pero eso no quiere decir que vaya a ser la respuesta que para solucionar los conflictos, porque también los seres humanos aprendemos, ¿no? Y quien se repone de una crisis no recae. Hay que tener cuidado con estos pensamientos tan dicotómicos, ¿no? Porque las cosas no son blanco ni negro. Siempre puede existir el riesgo de que alguien entre en una crisis, ¿ya? Y lo importante es como aprender a manejarla de manera de que cuando se empiecen a dar nuevamente las condiciones que me pueden hacer vulnerable a ello, yo las pueda detectar y las pueda manejar, ¿no? Si alguien recibió el apoyo necesario, a lo mejor estuvo en un proceso terapéutico, digamos, en donde a lo mejor pudo ir resolviendo cosas, pudo ir resolviendo problemas, ese periodo o ese momento en que pensó en el suicidio va a ser un episodio solo más de su vida, en el que no necesariamente tiene que repetirse, ¿no? Bueno, esos son un poco los mitos, estas como creencias, que en el fondo las pongo para poder como comentarlas, porque son ideas que a veces están, y lo importante es que van como a repercutir en nuestra actitud hacia el otro, ¿no? En decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacemos algo si esto ya está determinado de esta manera, el desenlace ya está definido, ¿no? Puede que alguien desarrolle esa actitud si tiene alguna de estas creencias, ¿no? Siempre se puede evitar, siempre se puede prevenir, lo importante es como detectarlo a tiempo y brindar con los apoyos necesarios, ¿no? Y el primer camino es empezar a hablar de ello para despejar la problemática que también hay debajo de ese síntoma, que es el deseo o la conducta de quitarse la vida. Eso sería mi presentación. Gracias, Verónica. Entonces, después de hablar de los mitos, vamos a adentrarnos un poco más en la problemática, y nos va a compartir su opinión y algún aspecto también a resaltar María Luisa. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, ¿Sí? si puede pasar a la siguiente. Bueno, tomando lo que decía mi compañera Verónica, se habla bastante, aún no lo suficiente, ¿cierto?, de lo que hemos de hacer como entorno cuando esta temática aparece. Sin embargo, hay poco material y hay poca información respecto de la persona como tal.
cómo cada persona puede detectar internamente este riesgo de quitarse la vida, ¿ya? Y le quisimos pedir ayuda a este espacio porque es algo que muchas veces se nos olvida, ¿ya? La persona que está pasando por una crisis en la que corre el riesgo suicida, muchas veces siente una desesperanza, un sentir que no va a ser comprendido ni comprendida por nadie. Y dentro de esta crisis también el sentirse poco merecedor o merecedora de recibirla, ¿ya? Y para eso vamos a comentar algunos puntos que son importantes de resaltar frente a esto. Tomando también lo que decía mi compañera, ¿cierto? La ideación suicida o la planificación, ¿cierto? Puede surgir cuando el dolor sentido de desesperanza es superior a los recursos con que la persona cree contar. ¿Y por qué superior a los recursos con que la persona cree contar? Porque todos y todas contamos con recursos internos, pero al pasar por esta crisis está esta sensación de que no existiesen, ¿sí? Decía mi compañera además, ¿cierto?, que no siempre esta ideación o planificación responde a un trastorno mental como tal, sin embargo, hay muchos casos en que sí hay un cuadro a la base, y eso es bien importante reconocer, porque al existir un cuadro a la base también, no como causa única, por supuesto, sino que también como comorbilidad, como ella comentaba, está esta posibilidad de que se pueda hacer un tratamiento, ¿ya? De que haya algún tipo de intervención que pueda digamos, trabajar la temática y trabajar con la persona directamente. La siguiente, por favor. Importante, ¿cierto?, que reconozcamos que la persona que piensa en quitarse la vida, en ese momento suele sentir que no hay alguna otra alternativa de acción, y no porque no exista nuevamente, sino más bien en respuesta al mismo estado, ¿ya? Comprender aquello es sumamente importante. Si en algún momento cualquiera de nosotros o nosotras presentamos esta sensación, es una primera señal de alarma, de alerta. No olvidando, por supuesto, que esta sensación puede ser transitoria y que siempre existen alternativas que apunten a su prevención. Y esto lo podemos ampliar no solo al tema de la ideación y planificación suicida, sino que a muchos otros ámbitos de nuestra vida, ¿cierto?, en que nos hemos sentido tal vez, probablemente muchos de los que estamos acá, y muchas desesperanzados, desesperanzadas, y en el camino y en el trayecto hemos visto que ocurren cosas, que pasan cosas, ¿ya? Y que hay muchas situaciones, estados, sensaciones, incluso emociones, ¿cierto?, que son transitorias. Tomar conciencia de aquello es fundamental en términos del propio autocuidado también. La siguiente, por favor. Y, a ver, es difícil generalizar cuando hablamos del tema de la ideación o planificación suicida. Nosotros como psicólogos y psicólogas, ¿cierto?, sabemos que muchas situaciones, muchas intervenciones siempre son caso a caso, en donde hay un montón de variables que hay que considerar, ¿ya? Esto es como algo bien en términos generales. Por supuesto, cuando estamos con una persona, hay muchas otras temáticas que aparecen, que surgen, que son importantes de observar. Pero en términos generales, ¿a qué señales hemos de estar atentos y atentas? Para proteger la propia integridad. Acá estamos hablando de la persona que empieza a tantear esta idea. Tener presente que el reconocer que esta idea no es motivo alguno para avergonzarse, ¿ya? Todos y todas somos vulnerables ante determinados eventos o situaciones, todos y todas podemos sentir mucha desesperanza, a veces hay una cosa bien social, ¿cierto?, como de ser siempre positivo o positiva. Hay que estar bien, hay que seguir adelante. Por supuesto, no estoy en contra de aquello. Sin embargo, esa presión es una tremenda carga, ¿ya? Una tremenda carga de a veces sentir que no puedo con toda esta exigencia que el entorno pone y que yo me la creo. No soy suficiente, no doy el ancho, ¿ya? Son palabras que probablemente muchas veces hemos escuchado y que responden a un profundo dolor justamente de toda esta presión y carga que nos la creemos, por supuesto, ¿ya? Por lo tanto, algo fundamental, no avergonzarse. Somos todos y todas vulnerables. A todos y a todas nos pueden pasar cosas. Podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos desesperanzados, desesperanzadas. Y ese es un punto que creo que crucial en términos del propio autocuidado, ¿ya? Estar súper atentos y atentas a nuestras autoexigencias, a nuestros límites, reconocer aquello
es principal, a mi parecer, en términos de la prevención. ¿A qué es importante que estemos atentos y atentas? Redundando un poco más en esta idea, cuando esta desesperanza ante el presente y el futuro se hace permanente, se empieza a cronificar, es de mucho tiempo. Pase lo que pase, voy sintiendo que no hay mucho que hacer, ¿ya? A un autoconcepto negativo, cuando las ideas que tenemos acerca de nosotros y nosotras mismas son negativas y se van agudizando con el tiempo. Cuando cualquier cosa que ocurre, que me ocurre, que le ocurre a algún cercano o cercana, la adjudico a mi propia responsabilidad, y ni siquiera a mi propia responsabilidad, a mi propia culpa, ¿ya? Porque sí somos responsables de muchas situaciones, ¿cierto? Pero no culpables. Sin embargo, esta sensación de culpa se vive con un profundo dolor, ¿ya? Y es sumamente adhesiva. Pasa algo, es por mi culpa, a mí me ocurre todo mal, pasa todo a ser bastante generalizado, ¿ya? No es puntual, no es que me equivoqué en esto, en todo me va mal, nadie me quiere, ¿ya? Ese tipo de pensamientos es muy importante tener bien presente, de prestarles harta atención. La sensación de no encontrar salida alguna a una situación actual. Decía mi compañera recientemente, ¿cierto? El poder comunicar, vaya que nos aliviana. La otra persona no nos soluciona el problema, pero parece ser que en ese comunicar algo suelto, algo sale, y este alivianar suele ser muy sanador, ¿ya? Y bueno, el aumento del consumo de alcohol y drogas, ¿ya? También, si observamos que el consumo está aumentando, ¿cierto? Que pasa a ser algo sumamente cotidiano y excesivo, es otra señal a la que hemos de prestarle atención. La siguiente, por favor, compañera. Hablar, comunicarse, como decía Verónica. De nuevo, resalto, y esta idea quiero ser bien catete con resaltarla, podemos sentirnos mal, podemos hablar de nuestras sombras, como decimos a veces, de aquello que nos duele. No es malo, no es negativo, no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de humanidad, ¿ya? Poder acoger nuestra propia vulnerabilidad es el primer paso también para poder comunicar esto a otros o a otras. Porque, como decía recientemente, ¿cierto? Somos todos merecedores y merecedoras de recibir este apoyo. A veces me pasa conversando con estudiantes o con personas de otros espacios, ¿cierto? Que no quieren conversar lo que les pasa para no preocupar, para no molestar, siendo que son personas que prestan mucha oreja, que prestan mucho hombro a su entorno, ¿ya? Entonces, comprender que aquello que yo recibo también tengo derecho, o sea, que aquello que otorgo también tengo derecho a recibirlo. Comprender que esta ideación y planificación suicida, si bien hay personas que pueden pasar gran parte de su vida con esta idea en mente, suele ser transitoria, y si bien puede surgir de repente o haber sido planificada con anterioridad, tener presente que el impulso es algo pasajero, temporal y que puede acabar pasando, ¿ya? Y como cerrando también esta idea, un poquito en virtud del tiempo, que no sé cómo vamos con eso, Beatriz. Cierra la idea, sí, cierra la idea. Sí, cierra la idea, ya. Esto corresponde, ¿cierto?, al aspecto individual de la persona. Por supuesto, esto es un tema que ha de ser comprendido y trabajado en términos de redes, ¿ya? Y también, por supuesto, hay una parte que responde al entorno. Por lo tanto, el apoyo de las redes sociales, de salud, familiares, de educación, etcétera, es aquella parte, ¿cierto?, que también favorece la prevención, y es la que va mi compañera María Eugenia ahora a dar paso. Sí, justamente, gracias María Luisa. Vamos a considerar también desde la otra perspectiva de las personas que estamos alrededor de alguien que pueda estar presentando este sufrimiento, la familia, los amigos, las redes de apoyo, ¿cuál puede ser nuestro rol en esto de la prevención? María Eugenia, ahí te voy a interrumpir, antes de que lleguemos como a la parte de la familia y las redes, sí, como enfatizar la idea de que en el fondo durante la vida, lo que estaba mencionando anteriormente
María Luisa. Durante la vida, las personas, algunas puedes o podemos tener pensamientos suicidas, en la lógica de que en verdad la vida de pronto no se presenta con pura solución, a veces hay problemas, y en el fondo pueden aparecer pensamientos, pero eso no significa tampoco que llegan a hacer acciones más adelante o que llegan a consumarse en un suicidio. Entonces, está muy bueno lo que decía María Luisa, esto como de resaltar que la vida tiene aspectos positivos, negativos, y que eso es parte de la vida en el fondo, y que en eso nos involucra todo, no es de otro, es de uno también como cotidianamente. Entonces, como llegar a ese nivel también, como que estos pensamientos de pronto que uno no quiere vivir y todo eso, son pensamientos que pueden venir a las personas en una u otra circunstancia, y eso no define en el fondo tampoco que alguien se tenga que quitar la vida, y por eso tenemos que prevenir, por eso tenemos que estar en ese espacio, poniendo el hombro. Se traduce ahí como también esto como de poder escuchar a otros, así que resaltar y enfatizar esa idea particularmente, ¿ya? Para que quede bastante claro, ¿ya? Sí. Y ahí seguimos con lo tuyo. Gracias. Ok, entonces sí, de todas maneras, claro, la vida, como dice Beatriz, como decía María Luisa, tiene sus matices, no podemos establecer que todo siempre funciona como debería o que nos pasan las cosas de la mejor manera. Por supuesto que en momentos críticos esto se manifiesta y el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Y en ese sentido es bueno poder hablarlo y poder mirarlo desde distintos puntos de vista. Entonces, en esto, claro, vamos a enfatizar esta idea de poder conversarlo y poder, de alguna manera, empezar a canalizar los apoyos necesarios. Entonces, las otras personas que estamos alrededor, como decía, la familia, los amigos, las redes en general, que estamos en contacto con otros seres humanos, nos vemos en la posibilidad de hablar de este tema, pero nos encontramos con una dificultad importante, que es que este tema es un tema muchas veces considerado tabú. Es un tema tan difícil de abordar, como decía también Verónica, porque está implicado el dolor y muchas veces también muy fuertemente el miedo. El miedo de que alguien que conozco, que quiero, que amo, que es parte de mi núcleo, de mi entorno cercano, pueda morir por esta causa. Es algo que nos aterroriza y muchas veces el temor nos paraliza. Como esto no se habla, como esto forma, como decía también Verónica, una suerte de oscurantismo alrededor del tema del suicidio, no tenemos tan claro cómo responder ante él y tenemos también muchas dudas respecto de cómo abordarlo, qué hacer, qué no hacer. Está también implicado a veces el juicio de terceras personas sobre la persona que está pensando en esto o que ha intentado específicamente llevarlo a cabo, sobre su entorno, sobre su familia, ¿verdad? Sobre lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, en relación también a los sentimientos de culpa que pueden emerger, ¿verdad? Sobre todo que es un tema que está muy asociado al dolor. Por lo tanto, ¿cómo podemos prevenir desde el aspecto relacional? Y aquí es donde yo hago esta palabra que a mí me gusta mucho, énfasis en la conexión. Como seres humanos tenemos esta dimensión social que nos hace estar en relación con otros. Y eso significa que la conexión, este vínculo que nosotros tenemos en nuestras interacciones con nuestros cercanos, nuestros amigos, compañeros, familia, nos significa estar atentos también a la forma que la persona tiene de expresar lo que le está pasando, a la vez que nuestra propia, ¿verdad? Pero este vínculo es para los dos lados. Cuando yo estoy para alguien, ¿qué significa? ¿Qué significa estar disponible, por ejemplo, para expresar mi amor, mi cercanía, la importancia que yo le doy a la otra persona? Significa que estoy disponible no solamente para ayudar, sino que también otras maneras son escuchar, tal vez contener, poder acompañar, poder pedir ayuda si es necesario. A veces tenemos tanto temor a plantear el tema que nos paralizamos, como decía, y no hacemos ninguna intervención y no le manifestamos a la persona lo que estamos dándonos cuenta muchas veces. Es importante ser directos en este abordaje. A lo mejor con mucho susto le voy a preguntar, pero al preguntar voy a poder aliviar de alguna manera la sensación que tiene esta persona de no estar viendo salida porque le estoy manifestando mi preocupación. Y de esta manera puedo, de alguna manera, facilitar que pueda identificar estas sensaciones que está teniendo y este sufrimiento lo pueda poner tal vez en palabras. Es obvio que en el fondo esta conversación puede ser compleja, pero
una parte muy importante es evitar hacer juicios respecto de esto que le está pasando. Le está pasando de manera importante, está en sufrimiento, es una persona que está pasándolo mal. Por lo tanto, mi acercamiento como alguien que está atento a lo que está pasando con esta persona que tengo cerca y que está manifestando esta crisis, tiene que ver con poder mostrarme empático y poder de alguna manera estar atento a lo que pueda necesitar. Y en eso también tengo la posibilidad de ser genuino o genuina y poder de alguna manera mostrar cómo esto me afecta a mí también, en esta preocupación que yo estoy teniendo. También en esto puedo involucrar a otras personas significativas. No tengo por qué yo llevarme la carga y en el fondo la preocupación en solitario. Esto cuando hablamos de conectarnos y de estar con otros, no significa que porque este tema es complejo solamente lo voy a abordar de manera individual. A lo mejor yo misma necesito establecer otras redes para poder abordarlo. La familia, las redes de apoyo en general, los amigos, los compañeros, tienen la posibilidad de observar o escuchar algunas señales de alerta que las personas van generando. Y en esto, como decía Verónica, a veces se nos pasan por alto. No es que de repente ocurrió, sino que a veces no hemos sido capaces de ver estas señales. Y en eso les voy a compartir algunas de las que nosotros podríamos poner atención. Por ejemplo, cuando observamos que esta persona en la que estamos hablando, que está en este sufrimiento, tiene cambios drásticos de estado de ánimo o de comportamiento, cambios que son abruptos, que de pronto está en una posición y luego pasa rápidamente a otra, o que tiende a aislarse, que en realidad era una persona habitualmente sociable o que estaba en contacto y de pronto deja de estar, deja de conectarse, deja de estar en compañía de los demás, o que presenta desinterés por las cosas que antes le gustaban o que le apasionaban, o que abiertamente expresa estos sentimientos de desesperanza o de fracaso o de desesperación que nos hablaba María Luisa, que los manifiesta, los verbaliza, o que de frente también verbaliza ideas acerca del suicidio, ¿verdad? O observamos no lo que dice, sino lo que hace, empieza a regalar sus cosas que son importantes, cosas significativas, o tiene conversaciones a lo mejor que pueden ser formas de despedida, o realiza visitas, va cerrando asuntos pendientes que a lo mejor de alguna manera habían quedado ahí en el tiempo. Nosotros podemos observar estas señales y otras que pueden de alguna manera darnos esta alerta, y hacer esta identificación nos puede marcar la diferencia respecto de la prevención, respecto de poder hablar con la persona y poder abordarlo directamente. Entonces, cuando pensamos en prevención, en este sentido, pensamos que las personas que estamos alrededor podemos tener la posibilidad de comunicarnos y es mejor hablar. Si tengo dudas, si estoy percibiendo algo que me preocupa, es bueno preguntarle a la persona directamente. Es bueno poder decirle que estoy observando estas cosas y que me preocupa para poder canalizar y buscar la ayuda en caso de confirmar un temor que puede estar ahí surgiendo. ¿Sí? Así que es un tema que nos da para mucha conversación, pero queremos invitarlos ahora a que podamos seguir hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, María Luisa. Claramente hay mucho que conversar de este tema. Y en relación a eso, bueno, quería dar ya la palabra porque mientras ustedes estaban haciendo las presentaciones, habían preguntas. Entonces ahí, Víctor, Sí. no sé si son individuales o serán para los tres, en verdad, las preguntas que van surgiendo. Yo creo que cualquiera de los tres que las pudiera responder. Mira, Catalina Ogaz nos pregunta, ¿qué se puede decir o hacer en caso de que digan, por ejemplo, me quiero morir? ¿Puedo responder? Sí, María Luisa. Tomando un poco lo que decía María Eugenia, ¿cierto? El primer paso es escuchar. Ya, como es un tema que nos genera mucha ansiedad, mucho temor, a veces podemos desde la ansiedad tener el deseo de decir una palabra adecuada o dar el mejor consejo. El primer paso siempre es escuchar, ¿ya? Escuchar, indagar tal vez, ¿cierto? Cuando es un cercano o una cercana, y de ahí de a poquitito tal vez ir, bueno, dirigiendo eventuales ir hacia determinadas redes en caso de que esta sospecha, como decía mi compañera María Eugenia, ¿cierto?, de que efectivamente hay un deseo más genuino o más tirado hacia la planificación, vaya apareciendo, ¿ya? Pero el primer paso, cuando es un cercano, escuchar, estar abierto a escuchar, sin juicio,
tal vez ni siquiera preguntando mucho, acompañando. Ya una de las cosas que decíamos recién es la vergüenza que se puede sentir de presentar estos pensamientos. Entonces, tal vez no intervenir tanto, escuchar, dar espacio para que la persona se comunique y bueno, y por supuesto, si empieza a aparecer más información, tal vez recurrir a determinadas redes, ¿cierto? Y eso va a depender también del caso, de la situación y de la información que esta persona que nos está confidenciando esta idea nos esté manifestando. Eso como bien a grandes rasgos, porque por supuesto, caso a caso, ¿cierto? Hay distintas acciones que pueden ser las más adecuadas. No sé si eso responde a tu pregunta, Sí. Catalina, creo que era. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Catalina. Es importante lo que está pasando hoy día, que estamos empezando a conversar de este tema. Claramente, en la medida que podamos profundizar, podemos ser cada vez más específicos, pero es un gran paso ya poder abrirlo como tema y que empiecen a emerger consultas. ¿Otras consultas, Víctor? Sí, Verónica, quería Perdón, decir- Beatriz. Perdón, Sí, entonces, exacto, Verónica, gracias. opina. No, era un poco como poner énfasis en un elemento que a mí me parece que es como bien importante y que tiene que ver como con la escucha que dice María Luisa, pero sobre todo con la escucha emocional, ¿no? Tratar como de, en este no juicio, sino que es como poner un receptor enorme a lo que la otra persona pueda estar sintiendo, ¿no? Porque muchas veces, producto de la ansiedad y del susto que a uno como el que está escuchando le genera oír en otro este tema, ¿no? Tratamos como de lanzarle rápidamente salvavidas. Y Ahí como se que quedó en silencio, pero estaba diciendo estuviéramos salvavidas. en nuestro deseo de que el otro esté bien, entramos, tratamos de convencerlo de que la vida no es como él la está viendo, y lo que la persona necesita es sentir que hay otro que lo entiende y que hay otro que resuena emocionalmente con él, porque finalmente esa resonancia emocional es la que a esa persona le va a permitir sentirse vinculada, conectada con el mundo, porque cuando uno está pensando en quitarse la vida, lo que está pasando es que se está produciendo un quiebre, hay una especie de desapego profundo, entonces se rompe ese vínculo, esa relación que uno tiene con la vida, con los otros, con el mundo entero. Entonces, desde la escucha emocional, uno puede un poquito como reconstruir un poquito esa vinculación. Eso. Súper, muchas gracias. Es cierto, porque fíjense que cuando atendemos papá y los chicos o los estudiantes tienen problemas, dicen los papás, bueno, a mí no me dijo nada. Y claro, ahí no está fallando ese receptor que tú decías, como un receptor de comunicación emocional, en el fondo. Es lo que tú estabas diciendo, pero... María Eugenia iba a comentar algo de eso, Sí, parece, ¿sí? quería agregar también que esta escucha emocional que habla Verónica la podemos hacer todos. No es necesario ser un especialista. Este primer abordaje, cuando uno se da cuenta que algo está pasando con esta persona que está en sufrimiento, lo podemos hacer desde nuestra persona, desde quienes somos. No es necesario tener ninguna formación especial, y por eso que es tan importante hablar de estos temas, para que nosotros también empecemos a contribuir en la prevención, porque este es un tema de salud mental, pero que va transversal en todos los ámbitos de la vida. Entonces, tener esta claridad de que cada uno de nosotros puede ser un agente de prevención y de atención a alguien que está en esta situación de sufrimiento, yo creo que es clave. Sí, muy necesario. Víctor, no sé si hay otras consultas. Sí, y aclarar que como ya estamos en la parte de preguntas, que vayan solicitando hacerlas y no necesario que queden registradas en el chat. Mira, Loreto Alcántara pregunta, ¿qué aconsejar en los casos en que el bullying de sus pares lleva a un joven a pensar en el suicidio? ¿Alguien quiere contestar? No sé si aconsejar sería sola la respuesta. ¿Quién va a Yo hablar? puedo, Beatriz, si quieres. Pati, ya. Sí, Ahí sí. yo puedo comentar algo. Bueno, es una realidad que existe una relación entre una víctima de bullying y el aumento de la probabilidad de suicidio. Eso es una realidad. Nuestro país lamentablemente no se caracteriza todavía por tener prevención en estos temas, entre ellos el bullying. O sea, no hemos visto mucha prevención en el bullying, queda más bien como
dentro del ámbito de lo privado de los colegios y cómo cada colegio lo pueda manejar. El Ministerio ha tratado de dar algunas directrices respecto al tema, pero claramente, muy parecido a lo que estamos hablando hoy por el tema del suicidio, también el bullying es bastante tabú, a pesar de que todos sabemos que existe. Se nos ha hecho evidente que existe una relación, hubo hace algún tiempo atrás, la noticia, ¿no?, de que una estudiante se había suicidado, que era víctima de bullying, y es un fenómeno bastante complejo, porque efectivamente la literatura indica que tanto la víctima como el hostigador son gravemente afectados. O sea, el hostigador es una persona que en muchos casos tiene algún tipo de trastorno, digamos, mental, que también requiere ayuda, y muchas veces el hostigador termina suicidándose también. Entonces, es una realidad que es bastante compleja y que obviamente nosotros necesitamos intervenir de manera más concreta también sobre el bullying. Hoy en día, por la explosión de las redes sociales, es mucho más brutal aún el efecto en las víctimas, porque antiguamente, por ejemplo, si a una persona, a un alumno lo molestaban 5 de su clase, a lo mejor eso se enteraban los 5 más 20 más, pero no quedaba, o sea, quedaba ahí. Pero hoy en día, al utilizar las redes sociales para expandir estos hostigamientos, se enteran miles de personas. Por lo tanto, la persona siente una vergüenza realmente que cala en lo profundo de su emocionalidad y de su psique. Y en ese sentido, yo creo que tenemos mucho por hacer. ¿Qué podemos aconsejar? Yo creo que tenemos que primero proteger a la persona que está siendo víctima. En algunos países se han hecho intervenciones en que la intervención no va dirigida hacia atacar al agresor, sino que más bien va dirigida a que desde la comunidad la víctima reciba los apoyos, de tal manera que el agresor entienda que no es el camino y que se va a quedar solo, digamos, en esa violencia, porque el que es apoyado es la víctima. Yo creo que ese nivel de intervención es el que nosotros necesitamos colocar en nuestra sociedad, y entonces hacer obviamente una intervención de prevención tanto para el bullying explícita, y para el suicidio. Y obviamente proteger a la víctima, intentando hacer que desde la conversación vea que en el fondo hay una conducta en el otro que no tiene ningún tipo de razón ni sentido, y entonces vamos poniendo objetividad al ataque, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar respecto al tema. Gracias, Pati. Omar también quería comentar. Sí, Beatriz, gracias. Un poco también siguiendo la línea de Patricia, un elemento esencial que hemos ido aprendiendo en el proceso de certificación que estamos teniendo como equipo de la visión suicidología es que este es un factor de riesgo, y un factor de riesgo que está asociado a los sistemas sociales mundiales en general. Y el bullying está dentro de un sistema educacional. Entonces, cuando uno habla de bullying, uno lo tiene que ligar a procesos que vienen desde mucho más atrás que el proceso de la etapa universitaria. Si uno ve, en términos de la enseñanza básica, y uno pregunta a nuestros pacientes y a nuestros estudiantes dónde fueron los mayores elementos de bullying que tuvieron, se dan en los promedios entre 5, 12 años preescolar, o sea, preadolescente. Entonces, ese es un elemento esencial. Entonces, primero es un factor de riesgo. Lo segundo, que los sistemas educacionales, a su vez, como han compartido nuestras compañeras, la conversación del suicidio no es una conversación que se hace constantemente en términos de los modelos curriculares tampoco. Entonces, el bullying está siendo normalizado a nivel mundial. Si no lo converso, si no lo estructuro, si no hay equipos multidisciplinarios en los sistemas educacionales básica y media, va a ser muy costoso el efecto en la etapa universitaria. Y desde esa perspectiva, si uno lo piensa a nivel universitario, ¿cierto? O a nivel de instituciones universitarias, debiera haber una mayor conversación de las distintas
focos de las universidades. O sea, la comunidad universitaria en sí misma debiera tener planes que posibiliten conversaciones desde la visión académica, desde la visión estudiante, desde la visión de la vinculación con el medio, que provoque un sistema distinto, donde, por ejemplo, los profesores puedan tener claridad suficiente en términos de cómo son las conductas también de los estudiantes. Además de los apoyos de los centros psicológicos que también lo establecen a nivel de intervención, ¿cierto? O sea, los apoyos del centro psicológico, los apoyos de unidades, ¿cierto?, de centros de salud como las que tenemos en la universidad, son esenciales también en ese proceso. Eso. Muchas gracias, Omar. Bueno, si se fijan, entonces vamos conectando temas, bullying, suicidio, entre otros. El vicerrector quiere opinar también sobre este tema. Sí, yo quiero opinar con el último tema, porque, digamos, a ver, el suicidio es algo que ha ido creciendo, digamos, en el mundo, en todos los países en general, ¿ya? Y si uno ve las tasas de suicidio estandarizado por 100.000 habitantes, por ejemplo, México tiene 5.1, ¿ya? Argentina tiene 7.2, y Chile está teniendo como 13.5. Entonces ahí viene la reflexión, bueno, ¿por qué aquí es tan alto? Entonces ahí vienen los conceptos de sociedad que tenemos, ¿ya? Aquí viene un concepto en el cual esto ocurre, es mucho más alto la tasa de suicidio en países exitistas, como el nuestro, ¿ya? ¿Y por qué es tan alto en países exitistas? Porque los países exitistas tienen algo en común. No es posible cometer errores. Está prohibido ahí. ¿Ah? Entonces, ¿en qué centramos el exitismo en los países como el nuestro? Por ejemplo, en hablar de cosas que nos metió el sistema neoliberal, pues. ¿Ah? ¿Qué es lo que es importante para ti? El último iPhone que tiene. ¿Lo tiene o no lo tiene el último iPhone? Y no conversamos de la persona, no conversamos de las cosas que esté centrado en la dignidad de la persona. ¿Ah? Y eso es lo que también tenemos que ir cambiando. ¿Ah? Ir centrándonos nuevamente, retomar esta nueva sociedad, que yo creo que es una oportunidad única ahora de poder nuevamente conversar sobre ello y tratar de virar hacia eso, es de que conversemos, centremos la conversación en la persona, ¿eh? En los valores, porque lo hemos perdido. Entonces, eso también va a contribuir, digamos, a que el número de veces que un ser humano puede pensar en el suicidio, yo no tengo claro el número de veces que el ser humano piensa, alguna vez lo leí, no lo tengo ahora a mano, pero eso va a ir disminuyendo porque vamos a tener centrada, digamos, la conversación en cosas más valóricas que en este exitismo de tener cosas, digamos, producto de lo que nos mete el neoliberalismo. Yo creo que también hay que considerar eso, la sociedad que nosotros vamos a generar de hoy en adelante. Uh-huh. Y en eso, como seguir la idea como de la inconsciencia de esta dinámica, porque claramente ahora, más en pandemia, se notaban estas depresiones por estar, entre comillas, aburrido de no poder salir, que era la cotidianidad, digamos, de cosas donde se ocupaba el tiempo, o del consumismo, por ejemplo, de no poder comprar. Entonces está muy bueno poder poner estas reflexiones en torno a varios temas, digamos, de la dignidad de la persona, de centrarse en las personas, que es lo que nosotros trabajamos de cotidiano cuando atendemos a los pacientes, pero también en relación entonces a las lógicas y a las dinámicas que pasan en torno al suicidio, al bullying como otro tema, temas muy cercanos. No sé si a Loreto le contestamos lo que consultaba, porque cuando hay problemas además con la familia, muchas veces los alumnos, los estudiantes se refugian, por ejemplo, en una psicoterapia, y eso le puede significar también como ir abriendo caminos y otras visiones. No sé si te contestamos, Loreto. Perfecta, súper completa su respuesta. Gracias, Loreto. Felicitaciones. Gracias, Loreto, qué bueno que estés acá. ¿Otras preguntas, Víctor? Y si no, también Sí. en voz alta, como decía, si Claro, alguien quiere comentar algo. aquí Mauricio Ardiles nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los alumnos en este contexto en el cual sus familias están pasando por problemas que los pueden llevar a sentirse desesperanzados? Y él dice, entre paréntesis, lo he escuchado ya un par de veces. Seguro que sí. Ahí todos quizás puedan tener alguna opinión, las personas que están atendiendo, los expositores.
Bea, Pati, si quieres, sí. yo puedo comentar. Sí, Pati. Yo creo que la respuesta fundamental es conversar, es abrirlo. Como bien han expuesto las colegas en esta instancia, en verdad el poder de prevención que tenemos es no evitando el tema, sino que hablarlo. Entonces, si un familiar, por ejemplo, está comentando que está pensando en matarse, o a veces no lo dice tan directo, ¿no? Como que lo dice de manera como un poco disfrazada, ahí es importante sensibilizarnos y preguntarle, tener el coraje de preguntarle y abrirlo, decirle, ¿en qué estás pensando? O si ya tenemos la sospecha y la persona no responde, decirle, ¿has pensado en suicidarte, por ejemplo? Y abrir el tema. Eso es lo fundamental. Si algún estudiante nuestro dice que tiene temor en su familia por alguno de los miembros de su familia, bueno, invitémoslo a que pregunte y que ese alumno también busque ayuda profesional, porque de esa manera, obviamente él debe estar con un nivel de angustia elevadísimo si siente que un familiar está en riesgo suicida, pero desde la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica entonces lo podemos ayudar, digamos, para que sepa cómo actuar en ese sentido y que también pueda orientar a su familiar a buscar ayuda profesional. Pero fundamentalmente yo diría que acá la clave es conversarlo, es manejar el miedo que tenemos, porque obviamente es algo que históricamente está vinculado bastante al miedo, pero atrevernos a preguntar, porque es la única manera que la persona nos puede hacer visible su pensamiento y entonces podemos ayudarlo a buscar alternativas, y de hecho solamente el sentirse acogido ya puede ser un factor protector para esa persona. Súper. Muchas gracias, Pati. Yo me voy a referir a eso a propósito de un último comentario. Dice, por ejemplo, alguien, los profes pueden hacer la diferencia. Y claro que pueden hacer la diferencia, ellos y todos, digamos, por eso está puesta esta conversación como un espacio comunitario, porque aquí lo que tenemos que abrir el tema del suicidio es justamente para trabajar con nuestros propios miedos. El miedo de que si uno escucha, que por ejemplo un alumno dice, ah, está todo mal, tengo miedo por un familiar, justamente el miedo de atreverse a preguntar y seguir la conversación. Yo creo más en ese sentido que todos tienen la misma posibilidad de ser agentes preventores de la buena disposición. Y aquí voy con eso, de que después vemos, según el problema que sea, cómo lo solucionamos. Pero primero tenemos que saber de qué se trata. Y en ese sentido, ¿cuántas veces la UPS no recoge todo? Entonces nos presentan mejor las inquietudes y bueno, vamos canalizando. A propósito de esto, salió después la iniciativa, por ejemplo, el Comité COVID, que es capaz de atender en forma integral a las personas. Pero si alguien no se hubiera manifestado con todos los problemas que tenía, no podemos hacer algo con respecto a eso. Entonces, yo creo que las respuestas se van buscando después. Primero hay que conocer los problemas y atreverse a preguntar y enfrentar los miedos nuestros primero, los propios, como de preguntar y tocar temas. ¿Sí? ¿Otras preguntas? Mira, Beatriz, aquí Lucky nos hace esta pregunta. Dice, ¿hasta qué punto la ética profesional de contarle a la familia en caso de peligro inminente de muerte choca con la confianza de una persona con tendencia suicida de poder solucionar sus problemas? En mi familia, nos cuenta, se han suicidado 5 y cuando hablamos del tema es bastante triste. Cuesta tratarlo en psiquiatría o psicología por las mismas implicancias que tiene para la vida tratar el tema. ¿Alguno de nuestros expositores quizás quiera responder la pregunta de Lucky? Comentar también. Claro. O reflexionar en torno a la pregunta. Yo voy a hacer algunos comentarios. Claro, ahí uno enfrenta un poco la dificultad de que cuando alguien te llega con esa temática, así como es tan importante la escucha emocional, pero también es súper importante el vínculo que uno hace con esa persona en esa primera búsqueda de ayuda, ¿no? Como ese vínculo para que la otra persona confíe, establezca una mínima confianza en mí, estoy hablando como terapeuta, ¿no? Pero también hay que tener súper claro que, voy a hablar desde el ámbito clínico, ¿no?
los alumnos que consultan y que presentan ideación suicida, ¿ya? La confidencialidad tiene un límite. O sea, cuando una persona está en riesgo de dañar su propia salud, su vida o la de un tercero, esa confidencialidad no está pactada en el contrato, y eso uno lo hace saber desde un principio, ¿no? Porque en el fondo es que tenemos que resguardar el bienestar de ese alumno, y es muy complicado quedarse con un secreto. Es decir, yo no puedo quedarme, esto como que el otro me diga, me está pasando esto, pero no se lo cuente a nadie. Yo no puedo quedarme con esa bomba de tiempo dentro mío, porque esa bomba de tiempo puede estallar, y la culpa que uno va a sentir después, además que hay un tema de responsabilidad, o sea, al menos desde el rol profesional, eso es simplemente inadmisible, ¿no? O sea, la confidencialidad tiene un límite. El límite es el daño posible de la otra persona, ¿no? Ahora, sí, claro, requiere mucho habilidad o esfuerzo de cómo en el fondo establezco esta alianza con la persona para que se deje ayudar, y acepte que también está pasando por un momento difícil en el que requiere que otro se haga cargo un poco, que otro lo sostenga. Y parte de ese proceso de hacerse cargo y sostenerlo tiene que ver con hacer uso de las redes. Y las redes es su familia o su comunidad, ¿no? Muchas veces hay una dificultad para aceptar eso, y tiene que ver también como con la comunicación y con las relaciones familiares al interior de la familia, ¿no? Entonces, la confidencialidad tiene un límite, y yo creo que eso uno tiene que plantearlo abiertamente. O sea, uno puede tener toda la voluntad de ayudar, de lanzar todos los salvavidas, pero también el otro necesitamos que acepte ciertas, ciertas reglas o ciertas condiciones, ¿no? Es un tema súper, muy, muy conflictivo, ¿no? ¿Sí, Víctor? Ah, que te vi levantar la mano, pensé que ibas a opinar. Es un tema difícil, es un tema difícil por lo mismo, cómo establezco la alianza, pero con ciertas reglas de este juego, ¿no? Y que el otro no se me arranque, en el fondo. Pati Gallero, disculpa, que estaba sin el volumen. Sí, bueno, quería agregar, continuando en la misma línea que comentaba Verónica y bueno, los compañeras anteriores, concuerdo por supuesto como terapeuta, es como muy delicado, y a los clínicos nos toca hacer un poco un trabajo de joyería para construir ese vínculo de confianza, de modo que él o la persona afectada en crisis nos permita abrir este tema. Pero acá a veces hay que tomar decisiones igual como lo tomaría, no sé, un cirujano, por ejemplo, en que uno dice, bueno, ¿qué es más importante acá? ¿Cuál es el valor principal? Y el valor principal que nosotros tenemos que resguardar, y que es, como decía Vero, nuestra responsabilidad, es el de la vida, por sobre el de la confidencialidad. Es decir, en el peor de los casos, yo prefiero que la persona continúe viva y se enoje conmigo a que pase lo contrario. Además, agregar un factor que es súper importante, que tiene que ver con los familiares de la persona afectada. Nosotros también, tanto como tenemos una responsabilidad como clínicos, como terapeutas, también es importante que reconozcamos no solo la responsabilidad de las redes que rodean a la persona en crisis, como su familia, que son los más importantes en general, no solo su responsabilidad, sino que también el derecho de poder hacer algo. Hemos visto que en casos muy, muy lamentables en que el suicidio se consumó finalmente, es muy distinto para los familiares decir, bueno, yo tuve la oportunidad e hice lo que pude, o no hice, porque no tuve la oportunidad, no me dieron la oportunidad de apoyar. Entonces, esa oportunidad de apoyar, de aportar, de acompañar, de repente de hacer un cambio, tenemos que poder dársela. O sea, es decir, nosotros no tenemos el derecho para decidir por los demás, que sepan o que no sepan, porque tienen una implicancia, están implicados. Esto, cuando hay una persona en crisis, en emergencia de suicidio, estamos muchos involucrados, nos afecta a muchos, no es solo la persona. Eso. Gracias, Pati. Y hay algo muy puntual, cuando hay un estudiante en crisis, a veces los amigos dicen esto no voy a comentar porque es la lealtad con el amigo, y yo digo, bueno, si en términos de riesgo es un tema ético y de valores,
términos de riesgo y todo. ¿Prefiero que se enoje el amigo y salvarle la vida? ¿O prefiero que el amigo fallezca y me quedo con la culpa el resto de la vida porque podía hacer algo? Yo creo que ahí hay algo de crisis súper puntual que hay que hacer considerar. Vicerrector, iba a comentar algo. Y después Sí, sí, con respecto a lo mismo, digamos, aquí, porque la pregunta era sobre el sentido ético, ¿no? Y voy a tomar las palabras de Patricia, no hay nada más ético que preservar la vida. O sea, eso es lo más ético que hay. ¿Ah? Entonces, uno tiene que optar en ese instante por eso. Después voy a tener tiempo para ir recomponiendo esas confianzas, porque él va a estar conmigo. ¿Qué sentido tiene mantener la confianza si la persona ya está muerta? No tiene ningún sentido. Todos perdemos ahí. Claro, y en términos éticos yo le diría, pero personalmente, si yo digo, algún amigo se va a enojar conmigo porque lo traicioné en eso y le salvé la vida, prefiero que se enoje y que no sea más mi amigo, digamos. Pero Así está es. vivo, digamos, está vivo. Víctor iba a comentar algo de esto. No, la verdad es que ya las respuestas han sido bien completas, pero hay una pregunta que me parece súper interesante, aprovechando ¿cierto? La presencia de autoridades, porque dice David Salinas, escuchando lo que se comenta, me queda la duda sobre si la comunidad universitaria sabe lo que hay que hacer frente a estos casos. Por ejemplo, en la derivación o si hay protocolos al respecto. Gracias, Beatriz. Bueno, protocolos tenemos de situaciones, por ejemplo, en UPS, situaciones en crisis. Yo creo que igual habría que construir o co-construir uno más amplio que nos involucre a todos. Ahora, tenemos que partir por algo. Nosotros tenemos como acercarnos a situaciones críticas y es cuando ocurren, nos llegan, digamos, esas indicaciones. La comunidad yo creo que claramente no sabe qué hacer, si no, no estaríamos haciendo este conversatorio y además no seríamos 40 o 50 personas, estarían todos acá, ¿ya? Porque claro, es un tema que yo creo que es un hito romper el tabú, y en eso estamos, y no es extraño tampoco, sino cómo entonces ocurren estas situaciones de suicidio y no hay canales más claros, pero en eso estamos construyendo en eso, y claramente yo creo que a futuro esto se tiene que ampliar. De hecho, si alguien tiene inquietud en continuar el tema, podemos seguir trabajándolo en términos como de grupo o comunidad más pequeñita, pero en términos como iniciales, y de ahí seguir construyendo, si estamos en eso. Omar iba a comentar algo y Sí, uniendo un poco lo que dices, Beatriz, y lo que plantea Mauricio Ardiles como profesor, frente a la misma pregunta, yo creo que una de las acciones que tú estás realizando, Mauricio, como profesor, de quedarte con unos alumnos y comentar esto, es una acción sumamente concreta en términos del protocolo, porque uno podría pensar que los protocolos son cosas que están escritas y que son un flujo como para de alguna manera hacer las acciones pertinentes como factor protector en una comunidad universitaria. Pero si uno ve lo que dice Beatriz, el hecho de que este es un tema que no se conversa y que la universidad y la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante está enfocándose en ese objetivo, yo creo que los agentes, los distintos agentes que son profesores, comunidad universitaria, vicerrectoría, tienen ahí una misión súper interesante de poder unir ciertos criterios que sean coherentes desde, por un lado, desde una construcción de modelo, de planificación, y cómo esta planificación, que está desde arriba como comunidad universitaria, comienza a bajar, ¿cierto?, transversalmente a toda la comunidad. Yo creo que ese, desde mi perspectiva, es un desafío muy bonito que tiene la universidad y un desafío muy bonito que también tiene la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante. Vicerrector, usted iba a tomar la palabra. Sí, yo quiero complementar lo que acaba de decir Omar, porque efectivamente esta ha sido una preocupación muy importante para la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante y que partió hace 2 años atrás, ¿eh? Cuando nosotros comenzamos a ver de que estaba ocurriendo un incremento en los suicidios en el país, nos empezamos a preocupar y trasladamos todos a ver en qué situación estábamos en la universidad. Y hemos hecho esfuerzos muy importantes, y yo creo que más allá de lo que en este instante el país está preparado, ¿eh? Nosotros por nombrarte algunos casos, nosotros nos contactamos con la Sociedad de Sociología Española, por ejemplo. Ellos tienen Sociedad de Sociología, Chile no tiene Sociedad de Sociología. ¿Qué es lo que hicimos con ellos? Con el presidente, fue dictar 2 cursos. Los profesionales de la UPS están realizando 2 cursos relacionados con este tema. Una es
emergencia, en crisis del suicidio, y la otra la prevención del suicidio. Entonces, ahora, de ahí obviamente van a salir o están saliendo los protocolos mediante el cual nosotros tenemos que regirnos para saber cómo actuar en situaciones como esta, porque también hay un desconocimiento total, o había un desconocimiento total de cómo actuar en situaciones como esta. Bueno, hoy lo sabemos, ¿ya? Y es un avance cuántico, ¿eh? Lo otro, por ejemplo, que estamos impulsando fuertemente, yo acabo de exponer ya en la Junta Directiva sobre este tema, y una de las cosas que la Junta Directiva, una de las preguntas fue, bueno, pero si usted estuviese a cargo, digamos, ¿qué es lo que haría? Bueno, yo lo que crearía el Centro del Suicidio de la Universidad de Santiago de Chile. Eso es lo que yo haría. Entonces ellos tomaron la palabra y dijeron, nosotros te apoyamos y tiene un mes para hacer el proyecto. ¿Ah? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ah? Es crear un comité o un centro de sociología con los expertos que tenemos, ¿ya? Mirado de un punto de vista multifuncional, en que haya psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales. Yo soy un científico. Tienen que haber científicos estudiando depresión, pues. Tienen que haber científicos estudiando ansiedad, ¿eh? Y todos contribuir, no solamente para la Universidad de Santiago de Chile, que yo creo que estamos bastante avanzados, para Chile, si Chile no tiene nada. Chile no está preparado para situaciones como esta. Y ahí tenemos una labor muy importante que hacer como universidad pública y estatal. Eso yo creo que sería una gran contribución al país. ¿Mm? Muy bueno, muy bueno. Bueno, harta tarea y harto trabajo que hacer entonces tenemos con este tema.